y la transcripción, no sé. No. Muy bien. Entonces, en la sesión de hoy vamos a continuar con lo que estuvimos discutiendo la sesión pasada, que es, ya que tenemos una noción de cómo es que trabaja Julia, cómo es su sintaxis, cómo es que dentro de la misma plataforma que estamos utilizando, ustedes pueden empezar a elaborar códigos cada vez más y más complicados. Entonces ahora vamos a darle una aplicación física. Vamos a utilizar esas herramientas para describir, en principio, líquidos simples. Bien, lo que nosotros vimos en la clase, que fue la teoría de ensambles, a partir de todos los fundamentos de la mecánica estadística, nosotros podemos analizar casi cualquier sistema cualquier sistema que se encuentre en equilibrio térmico, pero la descripción de estos sistemas va a cambiar dependiendo de la fase de agregación en la que estemos pensando. Si nos vamos a un sistema gaseoso, las interacciones que van a dominar van a ser las asociadas a la energía cinética. Si nos vamos al estado sólido, las interacciones que van a dominar van a ser las asociadas a la energía potencial. Entonces, en estos dos límites es relativamente sencillo, y utilizo comillas, relativamente sencillo agarrar toda la formulación teórica que nosotros dedujimos y llevarla a describir propiedades macroscópicas. Ok, los líquidos se encuentran en medio. Tienen algunos comportamientos que van como el sólido, tienen otro comportamiento, otro tipo de propiedades que van más como los gases. Entonces termina habiendo un juego entre las interacciones debidas a la cinética y otras debidas a las interacciones. Entonces, vamos a ver, voy a compartirles pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí la vemos. Sí. Excelente. Bien. Igual, una forma de... Bueno, existen diferentes tipos de líquidos. Entre ellos están los líquidos simples, que están asociados más a líquidos atómicos. Más adelante vamos a ver líquidos coloidales. Y estos están constituidos principalmente por átomos. Entonces, en un examen que tuvimos, ustedes dedujeron la ecuación de Van der Waals a partir del ensamble microcanónico y obtuvieron lo que tenían que obtener, esta ecuación de estado. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito más de qué hay detrás de la ecuación de Van der Waals. Ok, entonces, pensemos en un sistema cerrado, el cual vamos a describir a partir de un conjunto de variables termodinámicas. En este caso va a ser la presión, el volumen y la temperatura. Y van a obedecer una ecuación de estado de este tipo. Termodinámica clásica de cuarto semestre. Entonces, lo que ustedes dedujeron en su examen, pues es que la ecuación de Van der Waals se va a ver de esta manera, donde, para el caso particular, donde esta constante A y B son 0, recuperamos la ecuación de gas ideal. ¿Qué más? Se ve rara esa ecuación de Van der Waals. Aquí es B mayúscula. Déjenlo, corrijo aquí. Es lo bueno de este tipo de libretas, que nosotros podemos hacer correcciones en cualquier momento. Bien,
La ecuación de Van der Waals está caracterizada por un par de parámetros. En este caso, A es un parámetro que mide la interacción entre partículas y eso ya es decir bastante. Ya vamos a tener que tomar en cuenta que las partículas de nuestros sistemas están en presencia de otras partículas. Y entonces eso va a cambiar mucho la forma en cómo se va a comportar el gas. También B, a diferencia de un gas ideal, el cual tiene acceso cada una de las partículas a todo el volumen accesible de tu sistema, B es una medida del volumen que ya no ocupan las otras partículas del gas. Entonces, vamos a empezar a hacer gráficas. Entonces, cuando nosotros querramos, en Julia, cuando nosotros querramos importar alguna paquetería, nosotros tenemos que usar esta palabra clave llamada using y el nombre de la paquetería. Ahora, yo tengo construido un archivo con un montón de funciones y para no estarlas escribiendo en esta libreta, yo los tengo definidos en este archivo. Si nos vamos aquí, miren. Bueno, no, este no es. Estoy equivocado. Por ciento, ese será. Ahora sí. Aquí, teoría de líquidos.jl es este archivo que ustedes están viendo. Y entonces le estoy diciendo a mi orden, salte de esta carpeta, métete a src y busca el archivo Van der Waals. Entonces, nos salimos de esta carpeta, nos metemos a src y buscamos Van der Waals. Aquí está. Y todo lo que yo escribí aquí adentro es un conjunto de funciones que describen la ecuación de Van der Waals. Se cargan automáticamente al correr este comando. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es una función que evalúa la ecuación de Van der Waals. Lo único que hace es que despeje la presión como función del volumen para una cierta isoterma. Sobre esta curva la temperatura siempre es la misma. Y aquí estoy especificando qué temperatura es. Yo lo muevo con mi teclado y esta temperatura va aumentando. El límite de altas temperaturas nos regresa el caso de la ecuación de gas ideal. Si ustedes agarran este límite, cuando B tiende a infinito, esta cantidad tiende a cero y esta cantidad va a ser muy grande comparada con esta y entonces nos queda presión por volumen igual a nRT, gas ideal. Es este caso que vemos para acá. Y aquí la temperatura, recuerden lo que vimos en clase, es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, aquí tiene sentido que conforme nosotros aumentemos la energía cinética, la temperatura, recuperemos entonces la ecuación de gas ideal. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de Van der Waals cuando empezamos a bajar la temperatura? Primero empezamos a bajar esta curva y va a empezar un punto en donde empieza una especie de dislocación para volumen bajo. Y entonces va a llegar un punto en el que esta dislocación llega a una temperatura crítica. Esta es una temperatura en donde aparece que la derivada de la presión con respecto del volumen va a ser nula. Esta cantidad va a ser importante después
después porque vamos a definir un par de curvas adicionales. Este punto, esta pendiente va a estar asociada con una cantidad física que se llama la compresibilidad. Entonces, antes de este punto, lo que nosotros esperamos de un sistema cerrado es que si nosotros agarramos, supongamos que estamos en algún estado en esta posición y de manera lenta empezamos a comprimir el sistema, esperamos que la presión interna del sistema aumente conforme nosotros vamos comprimiendo el material, perdón, el volumen que nosotros consideramos. Si nosotros ahora agarramos y aumentamos el volumen del sistema, entonces la presión tiene que empezar a disminuir. Es lo que nos dice esta gráfica. Bien. Algo curioso con la ecuación de Van der Waals. Voy a dibujar una colección de puntos. Ahorita les voy a platicar cómo es que se calculan, qué es lo que significa. Bien. Desde este punto hasta este punto de acá, seguimos teniendo una relación intuitiva, una relación, voy a decirle, correcta, de qué es lo que pasa físicamente con este tipo de sistemas. Lo mismo de este punto para acá. Pero de este mínimo a este máximo, lo que nos está diciendo el sistema es que conforme uno empieza a presionar, perdón, a reducir el volumen del sistema, la presión empieza a disminuir. A eso se le llama una inestabilidad termodinámica. Perdón, una inconsistencia termodinámica. Entonces, para calcular estos puntos, los amarillos, lo único que estoy haciendo es agarrar y buscar el mínimo y el máximo para cada una de las isoterras. Ahora, existe un criterio, se llama el criterio de Maxwell, en donde yo calculo la superficie tal que esta superficie que está entre esta curva y la ecuación de estado, y esta curva y esta ecuación de estado son las mismas. Y entonces yo puedo ir calculando estos puntos en verde, este y este de acá. Entonces, con esto yo ya puedo identificar diferentes regiones dentro de mi espacio termodinámico. Una región gaseosa, todo esto que esté arriba de la curva en rojo es la región de gas. La región que esté entre esta curva en verde y esta curva en color rojo será la región de vapor, que sería algo que es como un gas, pero abajo de la temperatura crítica. Toda esta zona que está entre los puntos en verde y la región en rojo es la región líquida. Y la región amarilla es la región espinodal. Y la curva entre la región entre la zona verde y la zona amarilla son regiones de metaestabilidad. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar una transición de fase si tenemos un líquido. Recuerden, esta curva en azul ahora está representando un líquido, al menos en esta región, el cual estamos teniendo a la misma temperatura, esto de aquí, y conforme nosotros empezamos a aumentar el volumen accesible del sistema, baja la presión y
empezaría a desplazarse por esta curva en color amarillo. Entonces, entraría en una región de inestabilidad, seguiría siendo un líquido, algo empezaría a pasar aquí en medio, y después entraría a una región en donde empieza la formación de un vapor, para que después toda esta curva en color azul la vamos a identificar como una curva de vapor isotermal. Un poco la ecuación de Van der Waals, y es uno de los primeros acercamientos que nosotros tenemos cuando empezamos a hablar de líquidos simples. Aquí están algunos apuntes, ustedes pueden aumentarlo, ya son dueños de estas libretas. Ok, nosotros estamos interesados en esta región que se encuentra aquí, y en esta región ahora tenemos que empezar a tomar en cuenta la interacción de las partículas. Y para ello necesitamos tener una medida de cómo están distribuidas en el espacio. Entonces, existe una cierta función que se llama la función de distribución par, y esta es una correlación es una medida promedio de cuántas partículas hay en torno a una partícula de nuestro sistema. Igual he generado una función que se llama la función de distribución par, y la vamos a poder encontrar en esta dirección. Entonces, voy a definir a la fracción de volumen, eta, y eta igual a 1, perdón, para eta muy bajo voy a tener un sistema muy diluido, y la función de distribución par se va a ver como lo que vemos aquí. Aquí podemos imaginar a una partícula y aquí otra, y en promedio voy a hablar de probabilidades, pero no es estrictamente una probabilidad. Es más un perfil de densidades. El perfil de densidades de partículas en un gas diluido, en promedio, se va a comportar más o menos de esta forma. Conforme empecemos a aumentar la fracción de volumen o la densidad de nuestro sistema, nosotros vamos a empezar a ver cómo las partículas se van a empezar a ordenar. Y entonces van a buscar ordenarse de alguna manera. Y la lectura que uno puede hacer de este tipo de gráficas es que para una partícula que se encuentra aquí en un gas, en promedio empieza a haber una primera capa rodeando a mi partícula, después una segunda capa y otra tercera capa y una cuarta capa. Conforme nosotros aumentamos esta fracción de volumen, estas capas se van ordenando cada vez más. Entre más alta es este pico, quiere decir que hay un mayor orden. Al final estamos haciendo un promedio. Y así nos vamos. Esta crece demasiado. Aquí hay el sistema, esta fracción de volumen que voy a llamar alta. Por fin encontramos regiones de empaquetamiento, regiones en donde es muy poco probable encontrar una partícula a esta distancia. Es muy probable que una partícula se encuentre muy pegada a otra. Y así es como vamos a entender a esta función de distribución. Bien. A partir de la función de distribución par, nosotros podemos empezar a calcular ciertas propiedades termodinámicas. Esto es parte de un curso de teoría de líquidos, entonces, si les llego a dar una alternativa al respecto, pues podríamos ver de dónde aparecen estas funciones de distribución par. Entonces, estas son unas cantidades, existen mucho más, pero es solamente para ilustrar.
Tenemos la energía del sistema, que va a depender tanto del potencial de interacción y la función de distribución par. Si ustedes se dan cuenta, estamos midiendo cómo es que la distribución de partículas contribuye a la energía interna del sistema. Aquí hay una medida de la fuerza. Entonces, la presión también se va a ver afectada en cómo están distribuidas las partículas dentro de un sistema. Y estos números de coordinación, pues, nos miden el tamaño de ciertos cúmulos. Y estas son sus definiciones. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente agarrar y meternos otra vez a calcular la energía, que para el caso de esferas duras se ve de esta forma. Hay muchas aproximaciones que uno puede hacer para esferas duras. Y bueno, aquí sigo definiendo algunas de estas. Y lo que encontramos es que para esferas duras podemos medir solamente de la función de distribución par, energía y presión, como función de la fracción de volumen. Bueno, aquí está cómo se calcula. Voy a minimizarlo. Ajá. Y de la misma manera, este número de coordinación. Ahora, el mensaje que yo quiero que se queden solamente de esta sección es que una vez que nosotros conocemos la función de distribución par, nosotros ya tenemos acceso a un montón de información termodinámica. Una vez que nosotros realizamos un experimento de dispersión de luz, alguna simulación por computadora, y podemos calcular este objeto que tenemos aquí, entonces ya tenemos información termodinámica de nuestro sistema. Y para el caso particular de esferas duras, pues se ve lo que están teniendo aquí. Ok, no les voy a explicar mucho de qué está pasando aquí, pero el factor de estructura estático es algo que nosotros podemos medir a partir de experimentos de dispersión de luz, y resulta que está relacionado con la función de distribución par, la G, a través de una transformada de Fourier. ¿Sí? Y entonces, dentro de la teoría de equilibrio que yo les voy a practicar en la siguiente libreta, necesitamos esto como un insumo estructural. Entonces, la forma en cómo se ve este factor de estructura estático para densidades bajas, pues se ve muy parecida a la GDR, pero conforme nosotros empezamos a aumentar la fracción de volumen, voy a borrar esto, la fracción de volumen igual empieza a tener un comportamiento parecido al factor de estructura estático, solamente que la información que nosotros observamos aquí está en el espacio de Fourier. Aquí está en el espacio real. Ambas nos dan información equivalente, pero desde una perspectiva diferente. Esto, por ejemplo, nosotros podemos hacer simplemente estadística a partir de las partículas. Para esta de acá, nos basta con medir, hacer una serie de operaciones sobre la intensidad de luz dispersada por una muestra. Entonces, la teoría generalizada la teoría autoconsistente, la teoría generalizada de la llevan autoconsistencia, pero estas sus siglas en inglés, Self-Consistent Generalized Langevin Equation, es un marco teórico que nos va a permitir describir un montón de propiedades físicas simplemente partiendo de la estructura de nuestro sistema. ¿Alguna duda? ¿Comentarios?
¿Algo que quieran contribuir al respecto? Bueno, yo me acuerdo que bueno, es que tomé la optativa de materia blanda y me Ajá. acuerdo que el factor de estructura en cero representaba una cierta magnitud, pero no me acuerdo cuál era. Sí, la compresibilidad. Ah, sí, la compresibilidad, sí, es cierto, Ujú. sí. Sí, de hecho, lo que tratamos de hacer y de hecho no nos salió. Bueno, obviamente el código pues nos lo proporcionó el doctor Claudio Contreras. Ok. Eh, y sí, lo que tratamos de hacer era como extrapolar esta gráfica a cero, pero sí, siempre nos daba como que cosas muy raras. ¿Ya Sí, sí, sí. estaban haciendo la transformada de Fourier directa o qué era lo que hacían? Era desde el código. Creo que sí, no era la transformación. Era como por definición, por así decirlo, que Ah, calculábamos ok. el factor. Sí. Ya. Lo que están viendo aquí es una solución analítica a una ecuación que se llama la ecuación de Orsen y Cerny, que nos mide cómo es que la correlación que hay entre las posiciones de partículas bajo una serie de aproximaciones. Entonces, esto es meramente analítico y el límite para k tendiendo a cero, pues es una cantidad trivial. Entonces, cuando nosotros realizamos una simulación y calculamos este objeto que ven aquí, hay una serie de problemas con el que uno tiene que lidiar porque la transformada de Fourier numérica suele tener ciertos problemas para cas pequeñitas y suele estar asociado a que el dominio de la función de distribución par suele quedar limitado. Idealmente, pues tendríamos que tener un dominio mucho más largo para poder empezar a calcular el factor de estructura de este loco. Puede ser uno de los problemas que pudieron haber visto. Sí, 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 de hecho sí, cerca de cero nos aventaba valores, bueno, que el doctor nos dijo que pues no tenían sentido, eran fallos numéricos, o sea, nos aventaba valores pues muy grandes de cerca de cero. Bueno, hay hay otros casos en donde si el sistema es suave, a este factor de estructura le empieza a salir un piquito aquí. Digo, un sistema monodisperso de potenciales completamente repulsivos. Les empieza a salir un piquito aquí, como una lomita. Y esta es una medida de la compresibilidad del sistema. Si tenemos esferas suaves que se deforman, entonces van a tener una mayor compresibilidad. Hay otro montón de propiedades que uno puede ver. Si aquí vemos un pico antes que el pico principal, es uno de los trabajos que están haciendo Gaby, por ejemplo. Uno puede asociar este primer pico a la formación de cúmulos. Hay gente que puede ver propiedades vítreas a partir de esto de acá, o asociarlo con propiedades vítreas si este segundo pico empieza a separarse en dos picos diferentes, le llaman dislocación, algo parecido a lo que pasaba con la ecuación de Van der Waals. No estoy seguro a que sea lo que vengan acá, pero igual para poder acceder a este tipo de funciones existe una enorme variedad de recursos. En el grupo de San Luis Potosí utilizamos funciones analíticas porque es lo más económico para nosotros, pero tienen ciertas limitaciones. No por eso dejan de predecir en buena manera un montón de comportamientos físicos importantes. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué tal, maestro? Yo tengo una duda, pero Sí. bueno, es un poco más técnica. Es que al principio del código utiliza un include, me parece, Ajá, aquí. y pone, ajá, una ruta.
bueno, desde ahí en mi laptop ya no, pues ya no sigue, ¿no? Por lo de que no reconoce la ruta, pero bueno, puse la que busqué en el repositorio que tengo Ajá. y en la, yo qué sé, en la carpeta, ¿no? De SRC para que fuera mi ruta. El problema es que Ujú. tampoco la identifica y no, de ahí no sé cuál sería el problema, porque también cuando quiero ¿Cuál abrir sería el problema? ¿En qué, el en qué sistema operativo estás trabajando? en Windows. Ok, tendría que funcionar bien. Sí, y es que también cuando quiero, bueno, he abierto los códigos que ahorita nos ha presentado desde ayer, Ajá. perdón, desde la otra clase, a partir del link del mismo GitHub, porque cuando lo quiero hacer desde los archivos en sí que yo descargué, que están Ujú. bueno, en mis archivos de la lab, no, me dice que no encuentra los archivos en sí. Y bueno, le pongo bien la ruta, ¿no? Para que encuentre. Pero no sé si conoce, ¿no? Que existe Sí. algún Puede que sea un problema debido a eso. problema directamente de tu computadora con Pluto. Entonces, a ver, déjame ver. Entonces, para este caso, yo creo que te conviene agarrar estos datos, estas notas que ves aquí, esto que ves aquí, y ejecutarlo directamente de la línea de comandos. Voy a poner. Entonces, para ejecutar a cualquiera de estos, les pones Julia, espacio, y este se llama introducción. 0 guión bajo, introducción, y empieza a trabajar. Y este tiene un error. Bueno, este no lo haga. Un mal ejemplo. Supported key argument. Ah, ok, hay que borrarle este término de acá. A ver. Sublime. Lo tengo aquí ya abierto y está en introducción. Principio, vamos a ver si ya. Listo, ya se funciona perfectamente. Entonces, todo lo que ya vimos en la sesión pasada lo pueden hacer directamente en scripts. Con esto yo comento toda esta sección de código. Entonces, A es igual a 1, a 10, B es igual a 4. Le pido que imprima A más B. Salva y ejecuto. 14. Entonces, prueba hacer este ejercicio de correr todos estos códigos a partir de un script, lo que estás viendo aquí, y eso te tendría que funcionar. Te repito, sospecho que tiene que ver con la relación que hay entre tu computadora y, Julie, y Pluto. Y si no, pues lo seguimos discutiendo. Listo. ¿Alguien más? Bien. Si no hay más comentarios, pues vamos a la que sigue. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de la teoría generalizada de Langevin.
Y para esto tenemos que empezar a hablar del movimiento browniano. Bien. Igual recuerden que el espíritu de esto es un taller, entonces ustedes pueden agarrar todas las notas que ya les acabo de pasar, todas estas libretas, y jueguen con ellas, modifiquen parámetros, metan funciones como ustedes quieran para ver qué es lo que ustedes pueden sacar de ahí. Bien. El estudio de la ecuación generalizada de Langevin tiene sus orígenes en experimentos que realizó este señor llamado Robert Brown. Aquí en la liga está la cita. Y él se dispuso a analizar granos de polen inmersos en agua. Más que los granos de polen, eran partículas que están dentro de estos granos. Estas se llaman amiloplastos, esferosomas y un montón de partículitas que hay dentro. Y vieron que esas partículas empezaban a moverse de manera aleatoria dentro de este líquido. Para aquel entonces, pues Brown tenía un microscopio de 300 aumentos. En la resolución de micras no iba a poder observar las moléculas de agua, por lo que una de sus primeras hipótesis era que tal vez esas partículitas estaban vivas y que por eso se empezaban a mover. Recordemos que para esa época aún no se tenía claro si existían los átomos, entonces pensar que eran moléculas de agua, pues era algo sumamente arriesgado para alguien de su posición. No fue hasta los trabajos de Einstein en 1905 que empezó a darle una explicación estadística, fenomenológica, al movimiento browniano. Aquí hay un video de este señor Koshu Endo. Voy a bajarlo. Estas son las particulitas que les digo del polen. Y ese es el movimiento que tenía que estar observando Brown. Entonces, lo que Brown tenía era una fuente de luz abajo de la muestra y realizaba el experimento inverso a un microscopio. Agarrar estas imágenes y proyectarlas contra una pared. Y la leyenda cuenta que tenía sus estudiantes con un lapicito en la pared, siguiendo todas y cada una de las trayectorias. Y sobre estas trayectorias, pues empezó a hacer un poco de estadística. Este es este señor, John Giat, por si quieren ver más de sus videos. Y sí, entonces, este era un trabajo, bueno, es un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista físico. Incluso en una época en la que no se tenía certeza como tal de la existencia de los átomos, la propuesta que hace Einstein y la solución que da después a algo que se le conoce como la ecuación de Stokes-Einstein, termina de asociar la difusión de cada una de estas partículas como, en términos, perdón, de la viscosidad del medio. Entonces, después de los trabajos de Brown, llegan Langevin y a partir de un modelo fenomenológico describe una ecuación de movimiento de las partículas que nosotros estamos viendo. Otro tipo de perspectivas teóricas las desarrollaron Smoluchowski y lo que vimos en una clase pasada, Fokker y Planck,
que era más una descripción de la función de distribución de probabilidad de que las partículas se encuentren en alguna posición en algún cierto dado, en algún tiempo dado. Entonces, Langevin se limitó únicamente a describir el fenómeno del movimiento browniano para un contexto muy particular. No fue hasta que llega en el 53 con Sager y Matlock, continuación de los artículos que nosotros estuvimos discutiendo, que lleva a una versión generalizada las ideas de Langevin. Recuerden que primero vimos una hipótesis de reversibilidad. Esa hipótesis de reversibilidad está asociada con este primer término. Y en el trabajo de Gonzaga y Matlock ya le dan un soporte matemático a las fuerzas estocásticas que Langevin introduce en su modelo. ¿Qué más? Por un momento, a ver, ¿qué más? Voy a quitar. A ver, ¿será? No definida. No sé si quebró esto. A ver. Nada más escribir esto. Listo. Me falta la fuerza. Ahora sí. Esta de acá, que ven aquí, esto que ven aquí es la ecuación de Langevin. Y esto describe a las partículas que nosotros acabamos, del video que nosotros acabamos de ver. Si se dan cuenta, pues es la segunda ley de Newton. Aquí tenemos el término inercial y de este lado tenemos la fricción con el medio y una fuerza estocástica gaussiana que genera este movimiento aleatorio. Gonzaga y Matlock llevan esta descripción a una versión más allá del contexto de movimiento browniano y hoy en día ustedes pueden ver este tipo de modelos en sistemas financieros, en aplicaciones en genética y otro montón de aplicaciones que pues ahorita no les puedo decir. La teoría generalizada de Langevin lleva las ideas de Gonzaga y Matlock las lleva más allá y las lleva a una versión generalizada. Recuerden que ahora estamos teniendo en cuenta la interacción de una partícula con sus partículas vecinas. Y esa fuerza nosotros la vamos a modelar como estos dos objetos que vemos aquí. Este término se parece mucho a esta de aquí y esta fuerza es parecida a esta fuerza que tenemos acá. La forma en cómo se encuentra este tipo de ecuaciones es un procedimiento que se le llama contracción a la descripción. Y si tienen pues, curiosidad de cómo es que funciona, pues aquí están las referencias. Todo está aquí en la libreta. Entonces voy a quitar esta. Entonces, otra vez, la ecuación generalizada de Langevin es un modelo que nosotros podemos utilizar para describir a sistemas que se mueven en presencia que presentan líquidos brownianos. Si tomamos en cuenta la interacción de una partícula con las demás,
nosotros vamos a poder representar esa interacción como una fricción efectiva y como una fuerza estocástica efectiva. Entonces, para poder calcular esta función que se le llama una función de memoria, nosotros necesitamos relacionar esta memoria o esta fricción con cómo es que las partículas de nuestro sistema cuál es la dinámica de las partículas vecinas. Y eso lo vamos a medir a partir de la función de dispersión intermedia. Entonces, por definición, la función de dispersión intermedia y la función de autocorrelación intermedia van a estar dados por estos objetos que vemos aquí. Y lo único que lo que nos miden estas funciones es la correlación de las fluctuaciones en la densidad después de un cierto tiempo. Nosotros realizamos nuestro experimento a un cierto tiempo t, empezamos a medir la correlación en las densidades de nuestro sistema y después de un cierto tiempo de observación, tau, nosotros vemos cuál es el comportamiento de estas funciones. Entonces, lo que la teoría generalizada de la llaman autoconsistente funciona a partir de resolver de manera simultánea este conjunto de ecuaciones. Una para la memoria, otra para cómo se distribuyen las partículas en torno a esta partícula de referencia, la partícula que vamos a llamar trazadora, y por métodos de punto fijo, nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones. Aquí aparece una función de interpolación que tiene un cierto parámetro que nosotros ajustamos para que nuestras predicciones se parezcan a lo que tenemos en los experimentos. Ok. Bien, entonces, el funcionamiento de la teoría termina siendo el siguiente. Tenemos una entrada, que son una colección de parámetros termodinámicos. En este caso, pueden ser la densidad y la temperatura. A partir de esta, nosotros generamos un factor de estructura. Recordemos que ya la estructura en sí tiene un montón de información termodinámica. Después de esto, metemos este factor de estructura dentro del conjunto de ecuaciones que define la teoría generalizada de la Yevan autoconsistente y como resultado nosotros obtenemos una colección de funciones que describen la cinética de nuestro sistema. Y en consecuencia, nosotros podemos calcular algunas propiedades de transporte, como pueden ser la movilidad, la densidad de partículas, perdón, la fricción, la viscosidad de nuestro sistema, o el tiempo que tarda el sistema en alcanzar su equilibrio térmico, perdón, en relajarse. Bien. Bien, ahora para que ustedes no tengan que estar resolviendo este conjunto de ecuaciones, he creado una librería, un conjunto de ecuaciones dentro de Julia, que ustedes simplemente colocan parámetros y obtienen resultados. Entonces, si ustedes están trabajando en script, como la sugerencia que le hice a Diego, lo único que tienen que hacer es escribir esta línea al principio de su código, include la dirección en donde tienen este archivo llamado Dynamics, y en consecuencia ustedes van a tener acceso a todo ese montón de funciones. Para Pluto, exclusivamente para este entorno que estamos viendo aquí, nosotros necesitamos llamar esta función, definir esta función, la cual pues va a ser un trabajo similar a incluir.
Y y esto lo vamos a llamar, definiendo estos ingredientes como el nombre de la teoría. Entonces, para hacer un poco más interactivo esta plataforma, estoy utilizando Pluto User Interface y aquí se simula una terminal. Entonces, simplemente escribimos esto que tenemos aquí y todo lo que nosotros escribamos acá, perdón, 1, 2.4 y ya me imprimió desde el 1 hasta el 4 y después esto de acá. Y se está simulando lo que haría alguien desde un script. Para que ustedes lo prueben y a ver qué es lo que obtienen. Entonces, vamos a utilizar este tipo de terminales para entrar a trabajar con algunos de los objetos que he construido para trabajar con este repositorio. Entonces, para esto, recuerden que necesitamos, primero que nada, una colección de parámetros termodinámicos. En este caso, he construido un objeto llamado liquid y se llama de la siguiente forma. Si están trabajando en script, simplemente borran esta palabra y tendrían que poder acceder directamente a estos objetos. Si nosotros queremos darle una cierta distribución de densidades, por ejemplo, imaginen un sistema compuesto por diferentes tipos de partículas, entonces vamos a decir, las partículas de tipo 1 tienen esta densidad, las partículas de tipo 2 tienen esta densidad. Asimismo, las partículas de tipo 1 tienen este diámetro, las partículas de tipo 2 tienen este diámetro, y así ustedes fijan la función de distribución de densidad con los que ustedes quieren trabajar. Entonces, entre todo el montón de atributos que tiene este objeto, ustedes pueden acceder directamente a la densidad del sistema, a la fracción de volumen, a la temperatura, incluso indicarle si ustedes están trabajando con esferas suaves o esferas blandas. Ahora, para este ejercicio para esta libreta que estamos utilizando, adicionalmente he definido un par de funciones que hace automáticamente todo el montón de cosas que les he puesto aquí. Y es simplemente, si ustedes tienen un sistema de esferas duras, el único parámetro que necesitan pues, es la fracción de volumen. Si ustedes quieren una fracción de volumen con un diámetro específico, pues pueden llamarlo este constructor. Entonces, vamos a simular una terminal y por defecto, L está construido con una densidad de 0.1, una fracción de volumen tal, una temperatura, una colección de parámetros que ahorita no van a necesitar, e incluso la distribución de densidades. Yo agarro y quiero especificar una distribución de densidades, entonces yo voy a poder calcular la densidad total de nuestro sistema, la fracción de volumen en consecuencia, la distribución de densidades, la distribución de diámetros y demás. Incluso aquí, si se dan cuenta, cuando le preguntas si estamos tratando con esferas suaves, pues nos dice que es falso. Voy a borrar esto. Si yo quiero
especificar que mi líquido tiene una fracción de volumen de 0.4 y un diámetro de 1, entonces se modifica por completo este objeto. Si yo quiero partículas más chicas, bajo mi diámetro y entonces todas las demás cantidades se ven modificadas. He definido este objeto como un objeto mutable y entonces yo puedo asignar directamente cada uno de los atributos a los que yo esté interesado. Yo los puedo modificar con toda libertad. Incluso yo le puedo decir al sistema que sea una esfera suave. Ustedes pueden empezar a jugar un poco con todo lo que viene aquí. Este objeto es para poder acarrear todo este montón de parámetros que después, cuando uno está resolviendo este conjunto de ecuaciones, pues suelen ser útiles. Por ejemplo, aquí la densidad. Aquí este coeficiente de difusión, etc. Ok. ¿Todo claro en torno a este objeto? Sí, el with terminal es una función que se escribió externamente, ¿no? No es de Julia. Así es, esto se define, es exclusiva de Pluto. Pluto User Interface. Lo que intenta es imitar a una terminal, pero ustedes pueden hacer exactamente lo mismo entrando en Julia. Es más, déjenme... ¿Qué tengo por aquí abierto? Esto de acá. No. Entonces, aquí tengo... Déjenme, aquí está. Bien. Si yo pongo Julia, yo me quiero cerciorar. Voy a bajar este. Voy a poner esto por aquí abajo. Sí. La primera zona. Acá. Mira, voy a preguntarle PW, ¿dónde estoy? Yo ya estoy dentro de la carpeta en donde está trabajando, donde tengo definida todo mi montón de archivos. Entonces, yo puedo copiar esto de aquí, control C. Entonces, ya he cargado todas las librerías que he definido en Julia. Y entonces, yo puedo empezar a hacer esto de aquí. Por ejemplo, L es igual a liquid. Recuerden, aquí ya no hace falta llamar esto de acá. Y ya he definido un líquido con todo el montón de atributos. Para hacer una ejecución silenciosa le ponemos punto y coma y hace exactamente lo mismo. Si nosotros ponemos l.info, mayúscula, info, me va a aparecer todo lo que yo tengo aquí. Entonces, ustedes pueden trabajar con Julia desde diferentes, de diferentes lados. Ustedes pueden trabajar aquí en la libreta en Pluto, ustedes pueden trabajar aquí desde la terminal, o pueden trabajar en scripts, como lo tenemos aquí. Incluso aquí está include source. Si nosotros copiamos estas líneas que acabo de poner aquí, me va a aparecer justamente esto de aquí. ¿Respondo tu duda? Sí, es que no había visto Genial. que el wait terminal era para la terminal
terminal esta que nos despliega. Sí, sí. Ok, bien. Bien, ahora también necesitamos un objeto que me va a definir cómo es que yo voy a llevar a cabo las integrales en K. Y entonces, estas integrales pues aparecen aquí, miren, aquí. Y cuando yo llevo estas funciones al espacio real, que es a donde se resuelve, entonces también tengo que realizar un montón de integrales. Para eso, yo defino un objeto grid, el cual tiene un valor mínimo, un valor máximo, disculpen, un valor mínimo, un valor máximo, y, y nada, igual, de la misma forma en que aquí accedemos al objeto liquid. Disculpen, tengo que ver quién está hablando aquí. Listo. Igual, necesitamos un objeto grid. El grid lo vamos a definir a partir de un punto mínimo, un valor X máximo y el número de puntos que yo voy a necesitar para definir ese mallado. Los atributos que yo voy a necesitar dentro de mis cálculos va a ser tanto X, que va a ser un array dentro del grid, y el número de puntos que van a haber dentro del grid. Entonces, aquí podemos empezar a jugar un poco con estos. Yo le pido que imprima qué hay dentro de X. Es esto que tenemos aquí. A ver, vamos a ponerle X, que sean 11. Y entonces tengo 11 puntos. Igual ustedes pueden llamar diferentes tipos de mallados. Por defecto hay un mallado uniforme. También están definidos una distribución de Chebyshev, una distribución exponencial, pero cada uno de estos distribuciones van a ser específicos para diferentes problemas. Igual, si tienen mayor curiosidad, déjenme ver si documenté algo. No, no he documentado nada todavía. Ah, sí. Órale. Tiene todo este montón de... Ah, qué buena onda. Todo esto lo hace Pluto de manera automática. Genial. Bueno, tiene este montón de atributos. Si queremos una pregunta, es una distribución uniforme, tiene una distribución de pesos, podemos nosotros colocar directamente el tipo de grid que nosotros queremos e encontrar ciertos valores en la función. A ver, tengo un poco de curiosidad acerca de Liquid, que es lo que despliega aquí. Pues no, qué raro. Liquid, esto fue para G. Ok, bueno, esto es G. Ahora, recuerden que el flujo de los datos va a ser el siguiente. Vamos a tener parámetros termodinámicos, van a entrar dentro de una función que va a generar un factor de estructura, y esto para empezar a trabajar. Entonces, el factor de estructura estático va a depender de 3 parámetros: el tipo de líquido que estamos interesados, el grid con el que se va a calcular ese factor de estructura, y el potencial. Por simplicidad no voy a meterme en el tipo de potencial que nosotros vamos a poder tener en cuenta, pero por defecto
yo le he puesto que sean esferas duras y nos va a regresar esta función analítica que les comentaba, en donde, claro, aquí tenemos una corrección que se le llama de Ferlet-Weiss, aquí está la referencia por si están interesados en ver más detalles, y este factor de estructura en realidad es la solución de Perskurs-Jevic al Perskurs-Jevic para el sistema de esferas duras. Es la solución a la ecuación de Orsten y Cernig para esfera dura, la cual pues resumimos a continuación. Tenemos S, que va a depender de la transformada de Fourier de esta C, que es una función de correlación directa, donde esta C es aquí me faltó, perdón, aquí es R al cubo. Está aquí abajo. R al cubo. Ahora sí. En el espacio real C tiene esta forma. Para R menor que, igual que sigma es este polinomio que ven aquí. Y para R mayor que sigma, esto es idéntico con 0. En este caso, estos parámetros van a ser función de la fracción de volumen o de la densidad y están definidos de esta manera. Entonces, a esto le aplicamos la transformada de Fourier y de manera analítica ustedes pueden calcular la transformada de Fourier de este objeto de aquí. Y entonces, en consecuencia, ustedes tienen una solución analítica para el factor de estructura estático. A ver. Igual, aquí ya tenemos una cierta fracción de volumen y es exactamente el objeto que les estaba mostrando en la libreta pasada. Dependiendo de la fracción de volumen que nosotros querramos, vamos a poder visualizar un factor de estructura estático particular. La forma en la que nosotros llamamos a este factor de estructura estático es, primero, definimos este par de objetos, el grid y el líquido, y después llamamos a S como esta función. Damos el líquido, G, y este objeto potencial, que en este caso serían esferas duras, y vamos a indicar que estamos utilizando la aproximación, el ajuste de, sí, la aproximación de Ferlet-Weiss. Entonces, S va a ser un array, aquí nos dice que es de tipo float 64, y vamos a poder graficar utilizando plot, la función plot. Y pues nada, para el dominio llamamos a g.x, la función va a ser función de esta g de k, y aquí le estoy indicando tanto los límites de mi gráfica, las etiquetas que yo les voy a querer colocar y otras propiedades. Y así es como calculamos este factor de estructura estático. Igual, si queremos incluir otro tipo de interacciones, existen aproximaciones que nosotros podemos utilizar para poder considerar sistemas cargados, sistemas cubiertos con un cierto polímero y demás. Y todos pueden entrar siempre que tengamos una descripción analítica dentro de este mismo esquema. Simplemente habría que definir con precisión esa descripción analítica. Muy bien, estos son los primeros pasos que uno puede dar dentro de esta librería que he construido. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok. Listo. ¿Qué horas? Te dejo tomando. Ya solo voy a enseñarles ahorita una libreta más y listo. ¿Cómo están?
avanzados. No, pues ahí más o menos. Ahí más o menos. Vale. Ok, entonces, una de de las primeras soluciones que nosotros le podemos dar a la ecuación, al conjunto de ecuaciones que les acabo de mostrar es evaluar su límite asintótico. Con esto nosotros podemos encontrar una serie de funciones que nos van a dar información acerca de cómo es que las partículas dentro de nuestro sistema, estamos pensando en un sistema coloidal, van a estar localizadas en un líquido. Para esto necesitamos algo que se denomina la función de la longitud de localización. Este puede tener dos tipos de valores, un valor infinito, que nos indicaría que el sistema está en un estado fluido, o un valor infinito, o un valor finito, que indicaría que el sistema se encuentra en un estado arrestado. Y entonces, el poder diferenciar a un parámetro con dos estados o más, pero estados numerables, nos da la oportunidad de poder empezar a calcular un diagrama de fases, perdón, un diagrama de arrestos, que nosotros podemos interpretar después como un diagrama de fases, de la misma manera que vimos al principio con la ecuación de Van der Waals. Entonces, aquí tenemos una colección de ecuaciones que, bueno, más que nada es una sola ecuación. Estas van a entrar aquí. Y si se dan cuenta, gamma va a depender de sí mismo. Gamma. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver de manera, por un método de punto fijo, este valor y encontrar si es un valor infinito o es un valor finito. Esta función de correlación, perdón, esta función de localización está asociado con el desplazamiento cuadrático medio. Esta nos va a decir qué tanto se ha despegado nuestra partícula a partir de la primera observación que nosotros le hacemos. Y entonces, para un estado fluido, nosotros vamos a encontrar algo como la curva en color azul. Estaríamos pensando en un sistema diluido. Y entonces, conforme avanza el tiempo, aquí más que T tendría que ser tau, pero a ver, voy a ponerle aquí. No me deja cambiarlo. Va a haber ocasiones en el que Pluto no los deje editar nada. Eso es cosa de esperar. Bueno, lo voy a dejar así. Es cosa de esperar. Ok, la longitud de localización va a estar asociada con el desplazamiento cuadrático medio. Para un sistema diluido, el desplazamiento cuadrático medio va a ser una función que crece indefinidamente y eso está asociado con un valor infinito. Va a empezar a diverger. Esta es escala logarítmica. Para un sistema sumamente denso, entonces el desplazamiento cuadrático medio va a tender a un valor finito. Esto es lo que vemos aquí. Y entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos empezar a hablar acerca de ciertas propiedades físicas. Va a haber estados que van a fluir, van a haber estados que van a quedar arrestados.
Entonces, para poder calcular el diagrama de resto, igual llamamos a la paquetería de la teoría, fijamos una fracción de volumen, esta de acá, y llamamos a los objetos de siempre. A un grid, a un líquido, va a ser función de phi, el valor que yo le ponga aquí. Esto es una herramienta de Pluto. Y definimos un factor de estructura. Entonces, tomamos el factor de estructura, lo metemos dentro de las ecuaciones de la teoría y obtenemos parámetros termodinámicos. Entonces, a ver, aquí con el teclado yo voy a poder cambiar estos valores y lo que va a pasar es que aquí va a empezar a evaluar de manera métodos de punto fijo las ecuaciones que les presenté aquí arriba. Y entonces, conforme yo voy aumentando la densidad, yo voy empezando a tener un mayor número de ciclos que necesito para que el sistema converja. Estos ciclos se miden a partir de este símbolo gato. Entre más símbolos de gato haya, pues más ciclos tuvo que llevar la ecuación. Entonces, va a haber un punto en el que el sistema empieza a tardar cada vez más, hasta que llega a un estado tipo glass. No importa qué es lo que yo ponga después, el sistema va a estar arrestado. Si yo ahora bajo la densidad, entonces yo voy a poder cambiar este comportamiento. Entonces, voy a poder dibujar para esferas duras una frontera en el cual yo voy a poder decir, antes de este valor, los sistemas son fluidos. Después de este valor, los sistemas son vidrios. Este es un diagrama de arresto. Un diagrama de arresto en una dimensión, donde tenemos que a partir de un cierto parámetro, la fracción de volumen, ustedes pueden determinar si el sistema es arrestado o no. Diagrama de arresto. Entonces, se les va a quedar de tarea revisar qué es lo que pasa si ustedes vais con mayúscula. Cuando les deje hacer algo interfase. ¿Qué pasa si ustedes quitan esta corrección de Verlet-Weiss? Quiero que investiguen a dónde queda ahora el valor de la transición. Con la corrección de Verlet-Weiss, la transición queda en 0.582. Un fluido glass. Y eso está en sintonía con los resultados experimentales. Entonces, revisen qué es lo que pasa con la aproximación de Verlet-Weiss. ¿A dónde se mueve esa transición? Ok. Igualmente, ustedes pueden determinar este mismo tipo de sistemas, pero este mismo tipo de diagramas, pero para esferas suaves. Si queremos buscar una esfera suave, nosotros tenemos que usar la Blick function. Ahí no puse la referencia, después se la pongo. Y la aproximación de Verlet-Weiss. Entonces, para esto pues vamos a poder calcular diferentes puntos dentro ahora un espacio de 2 dimensiones, tanto en la fracción de volumen como en la temperatura. Entonces,
Llamamos a L, voy a llamarle L suave, y una temperatura, y le voy a indicar que es una esfera suave. Y entonces el factor de estructura estático para una esfera suave lo vamos a ver así. Y entonces cuando yo evalúe esto voy a poder decir que el sistema es fluido. Déjenme ver si... A ver, aquí no es. No sé por qué no me dejan modificar nada. A ver. A ver, déjenme ver si puedo cambiar este. Bueno, 6, pero no puedo agregar nada. Bueno, cuando a ustedes les dé permiso la libreta, ustedes van a poder jugar un poco con esto de aquí. Ahorita solamente tenemos acceso a los valores, los dígitos que tenga aquí. Entonces, yo me puedo mover tanto en el eje de la fracción de volumen como en el eje de el tiempo. Si yo empiezo a explorar este diagrama, perdón, en este par de parámetros, yo voy a poder dibujar una curva de resto. En este caso, para un sistema de esferas suaves, el diagrama de arresto se ve más o menos así. Dentro de esta región, el sistema va a estar arrestado y dentro de toda esta región, el sistema va a ser fluido. Entonces, en cuanto ustedes puedan modificar valores de aquí, quiero que... Quiero que revisen. Ok. Creo que sí puedo. Déjenme hacer algo y súper rápido. Si tiene ciertos problemas esta libreta. Por ejemplo, una fracción de volumen de 0.1. C, control V. Listo. Ya me deja. No sé qué hice, pero ya me deja modificar. Entonces, si yo aumento la fracción de volumen, aquí voy a obtener esta respuesta. Recuerden, está dentro de esta función asymptotic. Yo le pongo ahora 5. Estoy moviéndome sobre esta isoterma. Empieza a aumentar. Entonces, lo que estoy haciendo es moverme sobre esta línea y me voy a tratar de acercar a este punto que se encuentra aquí. 6. Si yo le pongo 65, el sistema ya es vidrio. Ya estoy en esta región. Entonces, yo puedo bajar a 2, vidrio, a 1, sigue siendo vidrio, pero ya le toma más iteraciones llegar. Entonces, quiere decir que yo estoy cerca. Voy a ponerle 0.5, es fluido, 0.6. Ok, ya voy más cerca. 0.8, 0.9. Ok, miren, entre 0.9 y 0.1, ahí está la transición. Entonces, nosotros podemos empezar a jugar con estos parámetros y ver en qué límite. Ok, bien. Yo ya diría que aquí ya es una buena estimación. Para este valor en la temperatura, la fracción de volumen que me regresa este punto de aquí
sería 0.696. Y entonces ustedes, con estas herramientas que tienen aquí, pueden meter esto dentro de un ciclo y que se ponga a explorar de manera automática toda esta región, todo este espacio, y entonces dibujar la línea de transición. Y con esto ustedes ya pueden empezar a hacer física a partir de las ecuaciones, el conjunto de ecuaciones de la teoría. Yo creo que aquí le voy a terminar. Ya me cansé un poco. ¿Cómo están? ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios? Bueno, en este diagrama, ¿qué se grafica en el eje X? La fracción de volumen o la densidad se Ah, lo ok, quiere decir ok. así. Entonces para Entonces, cada... Bueno, es que como que me surge la duda porque en el código estamos variando una phi s, ¿no? Entonces me da curiosidad. solo le puse un nombre para que Ok, no ok. tuviera error con una phi que definía arriba. Ok, ok, ok. ¿Dónde está? Aquí está definida una phi que entra aquí. Si le quito este guión bajo, va a empezar un error que dice que hay diferentes phis. Solo para diferenciar. Ok, ok. Entonces, ya con este diagrama de resto, nosotros ya tenemos un mapa de cómo es que físicamente se va a comportar nuestro sistema, lo cual termina siendo un tanto intuitivo lo que tenemos aquí. Si tenemos regiones de baja densidad y alta temperatura, entonces tiene sentido que el sistema se encuentre fluido. Si nosotros bajamos la temperatura, pero la densidad sigue siendo baja, entonces simplemente es un líquido que fluye tal vez de manera más lenta. Si nos vamos a regiones donde la densidad es alta, pero la temperatura es muy alta, entonces el sistema sigue siendo fluido, porque hay un dominio de la energía cinética de las partículas del sistema sobre las interacciones del mismo. Pero ahora, en regiones donde tanto la densidad es alta como la temperatura es baja, entonces el sistema se encuentra en un estado donde las interacciones entre partículas dominan. En este caso, pues, las partículas van a estar constreñidas a moverse en una posición, en una distancia finita, como nos lo indican los parámetros perdón, la longitud de localización. Y bueno, esto ya es física fundamental de teoría de líquidos. Ok. ¿Algún comentario? ¿Tienen dudas al respecto? Hasta ahorita seguimos en la región de equilibrio termodinámico, ¿verdad? Sí, todo esto es equilibrio térmico. Todo esto. Ok. Bueno, en Ok. realidad, esta parte de aquí es región ergódica. Ya vimos que es ergodicidad. Y esta región es no ergódica. Pero todo lo que esté aquí, este lado, obedece las leyes de la termodinámica clásica. Por el tiempo que tenemos disponible, solamente vamos a ver la versión de equilibrio de la teoría. Pero dentro del paquete que yo les puse aquí, ya tenemos la capacidad de realizar procesos de no equilibrio. Es cosa que ustedes entren o si tienen más dudas, pues me escriben. Bien. Si no hay comentarios, más dudas, pues por hoy terminamos. ¿Ok? Pues Sí, de acuerdo, entonces profe. nos vemos el día de mañana.